Transmite Radio Anglicana. ...24 horas... siempre junto a ti. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas oyentes de Radio Anglicana. Bienvenidos una vez más a una emisión de su programa La Palabra Hoy. Con nosotros el reverendo Juan María Tellería. Bienvenido, reverendo. Buenas noches. Muy buenas noches, reverendo Noel. Muchísimas gracias y gracias a todos los que estáis ahí trabajando. Buenas noches, equipos de Radio Anglicana, y sobre todo, muy buenas noches, o la hora que sea allí, en los distintos lugares desde donde nos están escuchando nuestros amigos radio oyentes. Buenas noches a todos. A todos, a todos. Y así es, hermanos, pues con este ánimo comenzamos este nuevo capítulo de conocimiento, de encuentro, de estudio y de formación en torno a esta primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Nuestro tema de hoy, Timoteo en Tesalónica, y analizaremos el capítulo 3 de esta primera carta a los tesalonicenses. Saludamos a los hermanos que nos escuchan a través de la transmisión de Radio Anglicana en las aplicaciones móviles, en la página web, aquellos que nos ven y nos escuchan en este momento en la transmisión de vídeo de Radio Anglicana, en las distintas plataformas, tanto en la página web de radioanglicana.es, en las páginas de Facebook y también en nuestro canal de Kik.com. Gracias por acompañarnos y también saludamos a los oyentes de Radio San Mateo y Radio San Juan que retransmiten nuestra señal. A cumplir tus leyes. El Espíritu Santo, el gran invitado a este momento de encuentro con la palabra. Como bien sabemos, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada a la luz humana, porque fueron hombres de Dios, movidos por el Espíritu Santo, los que hablaron de parte de Dios. Y es el Espíritu Santo el que nos ayudará a tener una mejor comprensión de esta carta a los tesalonicenses en el capítulo 3, que hoy vamos a analizar. De manera pues que el Espíritu Santo, el gran invitado, y ahora pues tendremos nuestro momento de oración. Adelante, reverendo. Te damos muchas gracias, Señor y Padre nuestro, porque como muy bien nos recuerda nuestro hermano y amigo el reverendo Noel, es tu Santo Espíritu quien realmente guía a tu pueblo, guía a tu iglesia y sobre todo nos guía a todos aquellos que buscamos en tu palabra el mensaje de Jesucristo, el mensaje del Evangelio, un mensaje de paz y de confianza, de lo cual tan necesitado está el mundo. Lo ha estado siempre, pero lo está particularmente en nuestros tiempos. Por esta razón, Señor, en esta noche, como en cada programa, queremos hacer llegar ante ti nuestras oraciones intercesoras, como las de toda la Iglesia universal, por las personas que sufren, por las personas que en estos momentos están viviendo situaciones límite, algunas de las cuales se nos informa en los medios de comunicación, pero de otros no sabemos absolutamente nada. Pero tú, Señor, que todo lo ves, te pedimos, Padre nuestro, que tú derrames sobre estas personas confianza, que derrames fe, que les des fuerzas, ánimo, para hacer frente a esas situaciones totalmente injustas. Y a nosotros hoy, Señor, y ahora, en este preciso instante, te pedimos por nosotros mismos que nos des, Señor, que nos des tu palabra para poder compartirla y que nos des sobre todo un mensaje de ánimo para nuestros hermanos y amigos. Agradecemos que escuches nuestras oraciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz.
Así es, queridos hermanos, también les recordamos que ya está abierto nuestro canal de WhatsApp para recibir sus mensajes, sus aportaciones, sus saludos en este momento en directo aquí en los estudios de Radio Anglicana. Si tienen alguna inquietud, alguna intervención que quieran hacer vía WhatsApp, pueden enviarnos un mensaje al 698-6806-96 a los hermanos que están aquí en el territorio nacional. Los que están fuera de España, anteponiendo el signo positivo con el número 34, a este mismo número nos pueden hacer llegar sus reacciones. También recordarles que desde la aplicación de Radio Anglicana, ahí tienen un enlace directo a nuestro WhatsApp y desde ahí pueden escribirnos a nuestro WhatsApp. Como os anunciamos al principio, el tema de hoy es Timoteo en Tesalónica. Analizaremos el capítulo 3 de esta maravillosa carta de primera a los tesalonicenses. Tú la alegría de mi corazón, sé tú la alegría de mi corazón. Para es tu palabra, para mis pasos, luz en mi sendero. Bueno, Juan Mari, el tema nos lleva a la primera pregunta. Hablamos de Timoteo en Tesalónica. ¿Quién es Timoteo, Juan Mari? Mira, Timoteo es uno de esos personajes que aparecen en el Nuevo Testamento. No solo se lo menciona aquí, evidentemente, y como sin duda saben perfectamente bien nuestros amigos y todos los lectores de la Biblia, los lectores habituales de la Palabra de Dios, hay dos epístolas, concretamente, dentro del Corpus Paulinum, dos epístolas que van dirigidas precisamente a él, ¿no? Es decir, que Timoteo es una de esas personas que aparecen vinculadas muy directamente con el apóstol San Pablo. Ahora, si nos ceñimos exactamente al texto de nuestra epístola y concretamente, como tú has indicado muy bien, al capítulo 3, veremos que la información que se vierte en este capítulo sobre Timoteo pues es prácticamente inexistente. Aquí no se nos dice nada ni de su familia ni de sus antecedentes, pero sí se deja entrever algo muy importante. Y es que Timoteo es vamos a decirlo así, un estrecho, muy estrecho incluso, colaborador del apóstol y alguien, además, por lo que da a entender el texto de la epístola, es también alguien muy querido, una persona particularmente apreciada por la iglesia de Tesalónica. Y parece ser que el cariño entre la iglesia y Timoteo era, por lo que se da a entender, mutuo. Son otras epístolas del Corpus Paulinum, por ejemplo, pues las que hemos dicho, la primera y segunda a Timoteo y alguna otra más, o algún detalle que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, los que nos indican que la relación personal que San Pablo apóstol y Timoteo mantenían, se podría decir que era casi familiar. El apóstol de los gentiles consideraba a Timoteo como un hijo. Y esto pues cada vez que el apóstol lo va a mencionar, como por ejemplo aquí en Primera Tesalonicenses, eso se va a notar. Estas razones que nos has dado ahora, Juan Mari, es lo que podría decir de que por eso fue Timoteo el que fue enviado a esta comunidad. Sí, precisamente por eso fue Timoteo y podríamos decir, y no otro. San Pablo tenía muchos colaboradores, evidentemente. De algunos conocemos los nombres, ¿no? Por ejemplo, conocemos el nombre de Timoteo, conocemos el nombre de Lucas, que es el evangelista y el autor de los Hechos de los Apóstoles, por mencionar los más destacados. Sí. Tenía pues un matrimonio de judíos convertidos al cristianismo, como eran Priscila, ella, y Aquila. Él tenía mucho. Pero Timoteo era alguien muy especial en el sentido de que no quiere decir que los demás no lo fueran o que no tuviera confianza en ellos el apóstol, ni mucho menos, pero el hecho de que fuera enviado Timoteo concretamente y no otro, implica un interés muy especial del apóstol Pablo por aquella congregación de Tesalónica
Y bueno, y como hemos dicho también, y el hecho de que Timoteo no era desconocido en Tesalónica, pues, y que era además una persona apreciada, una persona querida, ¿no? Por los propios tesalonicenses. ¿Timoteo, discípulo de Pablo, o hay alguna diferencia entre discípulo y colaborador? Nos preguntan. Sí, y la pregunta es importante. Era claramente discípulo de Pablo, clarísimamente. Por lo que leemos, por ejemplo, en los datos que brinda el propio apóstol en la primera epístola enviada a Timoteo, también en la segunda, en ambas, es muy evidente que Timoteo fue alguien que recibió el Evangelio directamente del apóstol San Pablo. Bueno, lo recibió en realidad de su madre y de su abuela, Eunice y Loida, como dirá el propio apóstol. Pero fue San Pablo exactamente quien lo debió adoctrinar de una forma mucho más estructurada, y que lo hizo un colaborador suyo. O sea, fue discípulo en tanto que alguien que seguía al apóstol, pero también era un colaborador muy directo suyo. En realidad, Timoteo es por encima de todo discípulo de Cristo, pero humanamente hablando es discípulo de aquel que lo adoctrinó, de aquel que lo formó, de aquel que lo asoció al ministerio de la evangelización y luego más tarde, como veremos en las epístolas a Timoteo, a un claro ministerio pastoral. ¿Qué implica el envío de Timoteo a Tesalónica, Juan Mari? Vamos a ver, podríamos decir que por un lado, el hecho de enviar a esta persona y no a otra, implica pues la clara necesidad, vamos a decirlo de esta forma, la clara necesidad de afirmar la fe de los tesalonicenses en medio de los grandes problemas en los que vivían, ¿no? En los que estaban inmersos, como ya habíamos mencionado en programas anteriores. Era necesario afirmar la fe de aquella comunidad y para eso San Pablo emplea a alguien, como decíamos, de su total y absoluta confianza. Claro, eso es por un lado, pero por otro lado, eso también implica que San Pablo necesitaba a alguien que no solo lo representara a él como apóstol, ¿no? Decir, yo, Timoteo, vengo representando a aquel que fundó la iglesia, no, sino que más bien lo que iba a representar es el propio evangelio, es decir, al mismo Cristo. O sea que la figura de Timoteo es en este sentido la propia, vamos a decir, de un mensajero fiel, de un enviado fiel, que tiene a su cargo una misión sagrada que ha asimilado, que ha reconocido como tal y que tiene el mayor interés en cumplirla. Nos preguntan que si podríamos pensar o deducir que Pablo, en este capítulo, justifica su modo de actuar y envía a Timoteo para cerciorarse de la continuación de la iglesia de Tesalónica. Bien, Pablo en realidad más que justificar su modo de actuar, lo que está intentando es, puesto que hay razones, no sabemos cuáles son, como habíamos visto al principio, que le impiden volver a Tesalónica, que es lo que él hubiera querido. Lo que quiere San Pablo es, como decimos, comprobar que esa congregación está funcionando, está bien, que esa congregación sabe hacer frente a los problemas por los cuales estaba viviendo y, por supuesto, dada su gran preocupación por esa congregación, porque es una congregación especialmente querida para él, pues procura enviar allí a alguien de total confianza, como decíamos, que no solamente represente esa doctrina que Pablo les ha enviado, sino que también pueda presentarle un informe fidedigno. A ver, todos somos muy conscientes de que cuando se envía a alguien en cualquier circunstancia de la vida para ver algo, para revisar algo, se espera
se espera que esa persona haga bien su trabajo, que esa persona tenga, como se suele decir, el suficiente tacto como para hablar con la gente, como para preguntar, como para indagar cuáles son sus necesidades, pero que al mismo tiempo sea una persona fiel a la hora de informar sobre lo que hay. Pueden existir personas que, pues, por querer quedar bien, pues dan un informe muy favorable de algo que no es realmente cierto, o a veces incluso un informe completamente distorsionado, porque la percepción de la realidad de lo que van a inspeccionar, pues, no la perciben de la misma manera que la percibiría otro con una mirada mucho más equilibrada. El hecho de que San Pablo quisiera enviar concretamente a Timoteo, como decimos, pues tiene una clara finalidad, y es que él sabe que Timoteo va a representar muy bien el Evangelio. Timoteo no es una persona que se vaya a ir por las ramas o que se vaya a perder en asuntos secundarios, va a ir a lo esencial, pero al mismo tiempo es una persona que va a saber calibrar la realidad de lo que ocurre allí, de manera que el informe que transmita al apóstol va a ser fidedigno. Estamos viendo en esta primera epístola a los tesalonicenses, y concretamente en este envío de Timoteo, estamos viendo lo que luego va a ser en la historia del cristianismo la labor de un obispo. Un obispo es alguien que inspecciona, el obispo es alguien que debe conocer la realidad de las iglesias, y cuando no puede hacerlo en persona, porque hay, pues, en fin, pues muchas congregaciones que visitar en una diócesis, o porque hay motivos que también pueden suceder que se lo impidan, normalmente los obispos tienen que delegar en personas de su total confianza, y que además hagan informes ni exagerados por un lado ni exagerados por el otro, sino informes equilibrados. De, mira, la realidad que hay es esta, es muy positiva, o en ocasiones puede ser que es todo lo contrario. Mira, pues la realidad que hay no es la que nos gustaría, es esta otra. Ahí tendremos que hacer algo para solucionar esto. San Pablo actuó con Timoteo. Él confiaba plenamente en él y sabía que lo que le iba a decir era realmente cierto. Normalmente tienes mucha razón en esto que dices, que muchas veces los informes o van exagerados o se quedan cortos, ¿no? Pues surge la curiosidad, ¿cuáles serían esos informes, esas noticias que transmite Timoteo a Pablo a su regreso de Tesalónica? Bueno, por lo que estamos leyendo en la epístola primera a Tesalonicenses y el capítulo 3, pues el tono del redactado es un tono de optimismo, ¿no? O sea que, aparte de lo que el apóstol San Pablo dice, habla de Tesalónica, el mismo, bueno, pues nos permite entender, o nos permite colegir que Timoteo dio un informe muy favorable de la iglesia de los tesalonicenses. A ver, Timoteo describe, según parece, según leemos, ¿no? Timoteo describe una comunidad que está viviendo en medio de complicaciones, en medio de situaciones, pues a veces conflictivas, pero que es al mismo tiempo una comunidad fuerte, una comunidad firme, pero firme porque tiene una fe, o vive una fe, tiene y vive evidentemente, una fe que es un testimonio para otros, ¿no? Es decir, el informe de Timoteo es realista. O sea, el informe de Timoteo podemos entender que lo que le decía al apóstol no es, mira, no te preocupes por Tesalónica porque todo va de maravilla, allí no pasa absolutamente nada, ¿no? Y los hermanos son muy simpáticos. No, no, no. El testimonio de Timoteo parece ser que podemos imaginarlo, de, mira, querido Pablo, Tesalónica, la iglesia de Tesalónica, tú sabes las dificultades que tuvimos. Bueno, pues esas dificultades continúan y la iglesia está allí en medio de esos problemas, pero te digo también, por otro lado, que la iglesia se siente fuerte. La iglesia sabe hacer frente a esos problemas porque confía en el Señor. O sea que fue un informe realista, no un informe falso, pero también fue un informe muy positivo. Y esto
A ver, esto nos tiene que hacer pensar un poquito a nosotros también, ¿no? Así al hilo de lo que estamos diciendo. Pensamos que eh, cuando enfocamos la realidad de una congregación cristiana cualquiera de nuestros días o de la iglesia en general, pues nosotros debiéramos ser Timoteos en este sentido, ¿no? Es decir, enfocar las cosas con realismo, ¿no? Desgraciadamente a veces se encuentran personas que confunden la fe o que confunden la confianza con la fantasía, ¿no? Y que dice, bueno, pues como estamos en Cristo no pasa nada, ¿no? O eso que dicen algunos, en Cristo todo lo podemos, cuidado, en Cristo todo lo podemos o que no pasa nada, no es la realidad, en Cristo lo podemos, sí, pero cuando está diciendo eso el apóstol, precisamente lo hace en Filipenses en un contexto también de problemas. Es decir, cuando queremos dar un informe o cuando queremos enfocar la realidad de la iglesia o de unas iglesias muy concretas o de unas congregaciones muy concretas, hemos de ser siempre realistas, ¿eh? Timoteo lo fue. Había problemas y problemas graves, pero la iglesia sabía hacerles frente confiando en el Señor. Eso es una invitación para todos nosotros a observar las cosas siempre con realismo. La iglesia de Cristo en aquella época, en esta y en todas, ¿no? Y en las épocas futuras que vengan no será diferente, la iglesia se tendrá que enfrentar a problemas graves que vendrán dados por el entorno, que vendrán dados por las evoluciones propias de la sociedad, que pueden venir dadas también por problemas políticos graves, como sucede hoy en el mundo y ha sucedido en otras épocas. Bueno, la iglesia tiene que ser realista y hacer frente a eso con su fe, evidentemente, ¿no? Aferrada en el Señor, pero nunca mirando para otro lado, como decíamos una vez, mirando solo para arriba y olvidándose de que tenemos que tener los pies en el suelo. En este sentido, el informe de Timoteo fue realmente un modelo de informe que todos tendríamos, de enfoque de la realidad que todos debiéramos tener también hoy. Y ahora miremos a San Pablo, Juan Mari, y cómo reacciona el apóstol ante esas noticias recibidas por Timoteo. Bueno, el apóstol reacciona pues de una forma que diríamos que es la propia de un apóstol, ¿no? La más coherente, pero no solo de un apóstol, sino de un cristiano en general. Fijémonos bien cómo San Pablo da gracias. Cuando él recibe el informe de Timoteo, su reacción, lo que da a entender el contexto de esta epístola y de este capítulo en concreto, el capítulo 3, su reacción es dar gracias. ¿Por qué razón? Bueno, pues en primer lugar, por las realidades que se vivían en Tesalónica, es decir, la realidad de una congregación inmersa en un mundo que no era precisamente favorable al Evangelio, en un mundo que podía serle hostil. Recordemos lo que habíamos dicho de la congregación judía o la comunidad judía, que estaba siempre hostilizando a los tesalonicenses, ¿no? Eso por un lado, pero por el otro, da gracias porque las manifestaciones de fortaleza que evidencian los tesalonicenses al hacer frente a esos problemas contribuyen, y esto es muy importante, no ya solamente a ser un ejemplo para otras comunidades, ¿no? Como ya hemos mencionado, y lo decía el propio apóstol al principio, ¿verdad?, de la epístola, sino también a que el propio apóstol, atención, se sienta él mismo personalmente confortado, fortalecido, animado, en medio de los problemas que él mismo estaba atravesando donde se encontraba y que le impedían ir a Tesalónica. Aquí hay una muy breve reflexión que queremos hacer en relación con esto, ¿no? Y es que a un creyente, es decir, a un creyente genuino, ¿eh?, siempre le alegra, siempre le, ¿cómo diríamos?, le enriquece, siempre le enriquece el conocer que otros hermanos en otros lugares pues saben, con la ayuda de Dios, hacer frente a problemas graves que les hostigan, ¿no? Porque el creyente, al saber que otros avanzan, al saber que otros creyentes eh, tienen una andadura en Cristo, una andadura victoriosa
Una andadura victoriosa no significa comiéndose el mundo, ni mucho menos, pero sí sabiendo enfrentar el día a día que les toca vivir. Cuando sabemos eso a nosotros nos infunde alegría, pero también nos infunde mucho ánimo. Porque todos podemos pensar, si mis hermanos de tal comunidad o de tal lugar o de tal situación saben o pueden con la ayuda de Dios salir adelante, eso quiere decir que yo también puedo salir adelante, nosotros también podemos, los que estamos aquí, salir adelante con la misma ayuda del Señor para hacer frente a los problemas que tenemos nosotros, que a lo mejor no son los mismos que tienen ellos, pero que también suponen un peso fuerte, ¿no? Cada cristiano y cada congregación pues afronta sus propios retos, sus propios desafíos, pero todos estamos llamados a hacerles frente y a superarlos con la ayuda de Dios. Saber que eso ocurre a nosotros, a todos, nos proporciona confianza, nos proporciona alegría, nos proporciona gozo y enriquece nuestra vida espiritual, sin duda alguna, solo por el hecho de que estamos en contacto orando unos con otros y unos por otros. Una querida radioescucha nos pregunta cuál sería la comparativa, similitud o diferencias entre el papel que desempeñó Timoteo en Tesalónica con el de muchos misioneros que actualmente llevan el evangelio a zonas muy remotas y países alejados hoy en día, Juan Mari. ¿Hay similitudes, hay diferencias? Sí, hay una diferencia evidente, y es que, a ver, Timoteo no está, como diríamos, no está misionando en un país lejano. Timoteo es de origen gentil, bueno, judeo gentil, pero es de habla griega, es de cultura griega y está en Tesalónica, que es una gran ciudad de aquella época, y hoy también, como decíamos, en la Grecia actual. Grecia, o sea, él no ha tenido que salir de su región, sí, de su lugar de origen, de su lugar de nacimiento, pero él no ha tenido que irse a otra cultura distinta, ¿no? El misionero que hoy, o los misioneros que hoy, que gracias a Dios son muchos en el mundo, que tienen que alejarse por completo de sus culturas, de sus países, incluso de su lengua, tienen que hablar lenguas extrañas, bueno, extrañas o extranjeras, ¿no? Algunas son extrañas, otras no tanto, depende, ¿no?, de dónde sea el misionero y dónde vaya, ¿no? Pero el misionero que hoy tiene que inculturarse en un mundo distinto, es una situación completamente diferente de la de Timoteo, pero ambos tienen algo en común, y es que ambos son discípulos, ambos representan o tienen que representar al mismo Señor, y ambos tienen que presentar el Evangelio en toda su amplitud. Y cuando los misioneros ya han establecido, vamos a decir así, congregaciones, iglesias, parroquias, puntos de misión, pues en ese caso, cuando visitan de nuevo esa parroquia que un día fundaron y tal, pues sí, ahí su misión es mucho más similar a la de Timoteo en la primera epístola a los tesalonicenses. Hay un fondo común. Lo que ocurre es que Timoteo, por sus circunstancias, no tuvo que alejarse de lo que era su mundo cultural. Pero sin embargo, todos conocemos a muchos misioneros nacionales, que en nuestro caso serían españoles, o extranjeros, que sí que efectúan una labor a veces muy difícil en tierras completamente ajenas a su mundo y a su cultura. Estamos pensando, por ejemplo, en estos misioneros que durante mucho tiempo pues, han visitado, por ejemplo, el continente americano, sobre todo América del Sur. Han tenido que introducirse en las junglas amazónicas de países como Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador, el Perú, Bolivia, y han tenido que hacerlo a veces a riesgo de sus propias vidas. E incluso teniendo que aprender otros idiomas, porque, a ver, un misionero español pues, se podría pensar, bueno, en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú o Bolivia no tiene problema. En principio no. O incluso en el Brasil. El portugués está muy cerca del castellano. Pero es que no misionan a veces con pueblos que hablen estos idiomas,
sino con tribus que hablan sus lenguas propias y que no van a entender a lo mejor al misionero en su idioma. Es decir, que es una labor realmente admirable la que hacen, y es una labor para la cual se necesita una gran provisión que Dios da muy específicamente para estas personas. Ahora, en relación a la iglesia de Tesalónica, hemos visto pues que es una iglesia fuerte, es una iglesia que se mantuvo fiel al Señor, pero podríamos decir que es una iglesia amada también por el apóstol San Pablo. ¿Qué pasó en los siguientes 3 siglos, Juan Mari? Que, como nos dice aquí un radio escucha, ¿qué pasó en los siguientes 3 siglos que esta iglesia amada por San Pablo no llegó a ser uno de los grandes patriarcados en el siglo IV, por ejemplo, del cristianismo? Bueno, la evolución que tuvo la comunidad tesalonicense, pues lógicamente fue una evolución propia, ¿no? Lo mismo que las de otras comunidades que estaban pues también por la misma Grecia o por el mundo de habla griega, ¿no? Es curioso que efectivamente muchas de las iglesias fundadas por San Pablo, esta concretamente que estamos ahora viendo, no llegó a ser uno de los grandes patriarcados. En eso también tenemos que tener en cuenta que no solamente influye la propia iglesia o la propia comunidad, ¿no? Pensemos, por ejemplo, ahora me viene a la mente la comunidad de Filipos. La comunidad de Filipos o la comunidad de Corinto. Filipos no plantea al apóstol San Pablo los graves problemas que le plantean los corintios, pero sin embargo cuando llegamos al siglo II y leemos las epístolas que, por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, uno precisamente de los padres de la iglesia, discípulos de los apóstoles, escriben a la iglesia de Corinto, en sus epístolas no encontramos ya lo que vemos en las epístolas a los Corintios de San Pablo. O sea, parece más bien una iglesia muy firme, muy asentada, ¿no? O sin los problemas que tenía en la época de San Pablo, o la iglesia de los filipenses, lo mismo, ¿verdad? En el hecho de que algunas congregaciones algunas de ellas se convirtieran en patriarcados, también influyó y mucho la situación geográfica y política de esa ciudad. Fijémonos bien que los grandes en la antigüedad tienen una gran tendencia a tener como sede ciudades que desde el punto de vista de la administración imperial romana tenían una gran importancia política y militar. ¿Por qué razón? Porque lógicamente la Iglesia, en su forma de actuar siempre para que el Evangelio fuera difundido de la mejor manera posible, con los mejores medios, pues tendía a centralizar su obra también en aquellos lugares a los que todo el mundo tenía acceso por ser capitales, digamos, de unas provincias o de unas zonas concretas administrativas del Imperio Romano. A ver, una ciudad como Tesalónica, que no había tenido esa distinción por parte del gobierno romano, aún siendo una comunidad modélica, como leemos aquí, pues las comunicaciones con ella nunca serían tan fáciles ni tan directas como, por ejemplo, con Atenas. Atenas, donde se funda también una congregación, pero que al parecer en la época de San Pablo era muy pequeñita, no parece que tuviera demasiada importancia, pero luego se convirtió en un patriarcado, ¿no? O, por ejemplo, grandes patriarcados como Antioquía de Siria o como Alejandría de Egipto, que no se menciona para nada en el Nuevo Testamento, o la propia Jerusalén y, por supuesto, Roma, pues evidentemente pues eran ciudades de un mucho mayor peso desde el punto de vista civil, desde el punto de vista político y militar. A ver, un creyente que tuviera necesidad, o unos creyentes que tuvieran necesidad de acudir a la autoridad patriarcal para dirimir asuntos o para elaborar proyectos de extensión del Evangelio, pues era mucho más fácil el acceso a estas ciudades que luego se iban a convertir en patriarcados, que no a ciudades que quedaban un poco
digamos, al margen del camino, como hubiera sido, por ejemplo, Tesalónica, o como era la propia Filipos, o incluso, a pesar de su importancia, Corinto. Ahí también hay no es tanto la evolución espiritual de la propia congregación como las circunstancias culturales, sociales, políticas, militares de la época, ¿no? Hoy ocurre exactamente lo mismo. Pensemos que si, por ejemplo, en un supuesto hoy se pudiera abrir una misión cristiana fuerte en la República Comunista de Corea del Norte, probablemente sería la ciudad de Pyongyang, la capital, el centro más importante, porque allí pueden confluir todos los ciudadanos. Sin embargo, que si se ubicara, por ejemplo, en una aldea perdida en las montañas del norte, sería de muy, muy difícil acceso, ¿no? Estos son cuestiones de pura practicidad administrativa, que no tiene nada que ver con el desarrollo espiritual de la Iglesia, ¿no? Lo ideal es que todos, y grandes congregaciones o sedes patriarcales y iglesias o puntos de misión, parroquias pequeñas, pues menos numerosas, todas mantengamos el mismo nivel de espiritualidad que Dios quiere para su pueblo. Bueno, ya en la recta final de nuestro programa, Juan Mari, hemos ya preguntado sobre Timoteo, sobre Pablo, sobre la iglesia incluso, y vamos a finalizar con otra pregunta de Pablo, pero en referencia a un patrón común que encontramos en el contenido de la epístola, casi en todo su conjunto, y es que San Pablo hace una profusión continua de menciones a la parusía de nuestro Señor a lo largo de toda la epístola. ¿Por qué pasa eso, Juan Mari? Sí, mira, no es solamente en esta epístola, es cierto, aquí está muy presente en la epístola primera a los tesalonicenses la parusía, la segunda venida de Jesús, evidentemente, pero es que no es solamente en esta epístola, es en todas las epístolas paulinas, aunque sea la más pequeña, ¿no? Pues suele aparecer siempre alguna alusión clara a este evento, pero no solamente en las epístolas paulinas. La verdad es que la parusía es una enseñanza de la Iglesia, una esperanza de la Iglesia que está presente desde el primer capítulo, bueno, desde el Evangelio, queremos decir, de San Mateo, hasta el libro del Apocalipsis, de principio a fin. No recordamos la cifra exacta, pero una vez leímos, además indicando las cifras con exactitud, que hay más alusiones a la parusía del Señor en el conjunto del Nuevo Testamento que capítulos tiene el Nuevo Testamento en sus 27 escritos. Eso significa algo, y en el pensamiento de Pablo es muy evidente. Significa que la parusía del Señor, la esperanza de la segunda venida de Cristo, pues debía ser para la primera iglesia cristiana, como eran, por ejemplo, los hermanos nuestros de Tesalónica, debía ser una de sus enseñanzas fundamentales, una de sus doctrinas fundamentales. Y tanto es así que hoy en día, a pesar del tiempo transcurrido, tal como se recoge en las liturgias históricas actuales y tal como se recoge en los credos históricos, que todos recitamos normalmente los domingos en nuestros oficios religiosos, pues, o en el Padre Nuestro, ¿no? Venga a nosotros tu reino, etcétera. Pues es muy evidente que esa enseñanza está siempre, siempre, siempre presente en la esperanza de la Iglesia. La Iglesia antigua, la que conoció el apóstol San Pablo, esa esperanza la tenía muy viva, porque creían realmente, así se da a entender, que esa parusía era inminente, es decir, que iba a ser ya ahora o mañana, como muy tarde, ¿no? Habiendo transcurrido ya 20 siglos en los cuales evidentemente la parusía no se ha producido,
Pues, sin embargo, la Iglesia ha seguido manteniendo esa gran esperanza, no solo por la lectura del Nuevo Testamento, evidentemente, sino también, como decimos, por las liturgias, por los credos, por las confesiones de fe, que están siempre ahí. Y eso es una de las grandes enseñanzas. Es decir, que al mencionar, hacer alusión aquí en este capítulo 3 de Primeras Tesalonicenses, el apóstol San Pablo, la parusía, lo que está haciendo es sencillamente tocar un tema que era muy común, muy conocido para los hermanos de Tesalónica y para todos. Un tema del cual él mismo sin duda les había hablado cuando estuvo con ellos y cuando evangelizó en aquella ciudad. Y lo importante es que la Iglesia hoy sigue manteniendo esa esperanza. Para mis pasos. A nuestros queridos oyentes también les comentamos que una peculiaridad y particularidad de la Iglesia de España es que en nuestro calendario litúrgico observamos 6 domingos de Adviento, y ya este domingo 19 iniciamos nuestro primer domingo de Adviento, donde básicamente recordamos continuamente que Cristo viene pronto, este gran mensaje de la Iglesia, ¿no? De que Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo volverá. Y que también me gusta hacer un hincapié siempre de que no debemos olvidar de que la Iglesia tiene que vivir un Adviento continuo, no solamente de 6 semanas o de 4 semanas para el resto de iglesias que observan 4 semanas en el Adviento, sino que toda nuestra vida tiene que ser un continuo Adviento. Y bueno, les adelantamos eso, que el domingo comenzamos nosotros el Adviento aquí en la Iglesia de España. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, hemos pues llegado al final de nuestro programa, esperando que sea y haya sido de mucha bendición para todos vosotros, esperando también que haya despertado en vosotros ese deseo de encontrarse con la palabra, el disfrutar de la lectura, y más ahora pues con estas explicaciones que nos ha dado nuestro querido hermano Juan María, pues que todo ello haya dado luz para tener una mejor comprensión y un mejor encuentro con la palabra. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a todos los hermanos que nos han compartido también sus reacciones a través de nuestro WhatsApp. Les recordamos también que en aproximadamente 15-20 minutos el programa de hoy, de la palabra hoy, estará disponible en nuestro canal de YouTube, donde pueden también escuchar y ver toda la secuencia de estos 3 programas anteriores que hemos tenido de la palabra hoy en torno a esta primera carta a los tesalonicenses. Así que ahí estará disponible. Muchísimas gracias por sus comentarios. Muchas gracias, Juan Mari, por tu tiempo que has compartido con nosotros. Muchas gracias a vosotros por brindarme esta inmensa oportunidad, este privilegio, y muchísimas gracias a nuestros hermanos que, como decimos siempre, con sus preguntas contribuyen a hacer el programa, a agilizarlo. Y también gracias a los oyentes de Radio San Juan y Radio San Mateo, gracias a los que nos han escuchado a través de nuestras aplicaciones en la página web y los que nos han seguido también en la transmisión de vídeo. Muchísimas gracias, que el Señor les bendiga, y dentro de 8 días pues nos encontramos, si Dios así lo permite. Alabado sea Jesucristo. Amén. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.